Encantado se encuentren una vez más por acá en esta segunda sesión del día de hoy, 29 de octubre del año 2022, en esta clase disertación frente a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, en la asignatura Recursos en el Proceso Penal. Y nos encontrábamos en la anterior sesión en la interpretación. De alguna forma sería interpretar lo interpretado, interpretar lo que ya interpretó la propia Sala Constitucional de un tema que es crucial, que es la nulidad de oficio frente a la interposición de un recurso. Y estábamos analizando esta sentencia 2541 del 15 de octubre del año 02 de la Sala Constitucional, que es la que establece las pautas para el ejercicio de la nulidad de oficio por parte de los jueces, bien sea en la interposición, en la decisión del recurso, o bien sea asumido por la primera instancia. Entonces, nos encontrábamos en el análisis de la segunda hipótesis que se maneja en la sentencia 2541 de la Sala Constitucional, que es la que permite la nulidad de oficio cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a activar el control difuso. Entonces nos preguntábamos si se trata del juez de primera instancia que ejerció el control difuso y que por lo tanto dictó un auto que ahora es impugnable. Entonces, en primer lugar, fíjense que cuando se habla de la nulidad de oficio, pudiera ser que a la alzada no se le llegue el cuestionamiento de la decisión de primera instancia que aplicó el control difuso, sino que lo que está apelando la parte son otras circunstancias. Y a lo mejor esa parte lo hizo de forma extemporánea, apeló contra esa decisión que dictó el control difuso, lo hizo extemporáneo, o no lo abordó específicamente. Pero el juez, el ADCO en la alzada, se está encontrando con que lo medular del asunto es que el tribunal de primera instancia ejerció el control difuso. Ese juez que se supone que conoce el derecho y que se supone que conoce la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sabe que todo ejercicio de control difuso implica su revisión por parte de la Sala Constitucional. Además, ello es reiterado en una sentencia, la sentencia 93 del año 01 de la Sala Constitucional, que es la sentencia Corpoturismo. Si ustedes leen el texto de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, verán que la revisión que va a hacer la Sala Constitucional no concede, mientras tanto, mientras lo decide, un efecto suspensivo de la decisión que se dictó aplicando el control difuso por parte de la primera instancia. Es decir, que nada impide que de forma paralela la alzada ordinaria esté conociendo el fallo del cual se derivó ese dicho control difuso. Entonces, de una vez resuelvo el asunto. Respondo, si cuando esa interpretación es entendible como que la decisión del ACO en la cual desaplicó una norma por el ejercicio del control difuso, ello también perfectamente puede ser apelado y puede ser conocido por la alzada. Los jueces en sentido global, artículo 335 de la Constitución, deben mantener el respeto a la propia Constitución, y allí está la incolumidad del artículo 19. En el personal criterio de esa alzada, indica que hubo un mal ejercicio del control difuso o un adecuado ejercicio del control difuso, y lo ratifica. Lo que quiero yo decir acá es que no debe ser entendida la sentencia 2541 de la Sala Constitucional, que la alzada siempre tiene que revocar el ejercicio del control difuso ejercido por la primera instancia.
puede perfectamente confirmarlo, es decir, no entender el concepto de nulidad oficiosa como que impretermitiblemente debe darse la nulidad del ejercicio del control difuso por parte de primera instancia. Segunda hipótesis, que la interpretación a la que alude la Sala Constitucional cuando dice, cuando se trate de vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a activar el control difuso, es decir, que en este caso, como lo establece el fallo, pues, disculpen acá que ahora se me cayó la lámina que les quiero mostrar a ustedes. Dos segundos, por favor. Okay. Discúlpenme, por favor, 2 segundos, ya volvemos. Ya volvemos con el tema. Estamos hablando de la sentencia 2541 de la Sala Constitucional en fecha 15 de octubre del año 2002, sentencia 2541. Es decir, estamos abordando este aspecto de esa sentencia, cuando permite la nulidad oficiosa, cuando se trate de vicios de inconstitucionalidad que obliga al juez a activar el control difuso. Decía yo que como segunda hipótesis, sea más bien la alzada la que permita la nulidad de oficio sobre la base del ejercicio del control difuso. ¿Me explico? Allí está, para abordarlo como un ejemplo, el 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Contra la negativa a modificar o revocar una medida de coerción, no hay recurso alguno. Lo establece el 250. Fíjate que el tribunal de primera instancia no fue quien aplicó el control difuso. Aquí quien estaría aplicando el control difuso sería la alzada. La alzada estaría indicando, yo voy a admitir el recurso o voy a asumir la nulidad oficiosa aún habiendo inadmitido el recurso, porque a pesar de que el 250 establece que no hay recurso alguno frente a la negativa a modificar o a revocar una medida de coerción, oye, esta persona ya ha pasado más de los 2 años, ya va con creces el asunto ya se monta en 4, en 5, en 6 años, en la cual ha superado el límite de la proporcionalidad que establece el artículo 230, sin que siquiera se haya fijado el inicio del juicio oral y público. Y entonces esa alzada está ejerciendo el control difuso en el sentido de la afirmación de libertad, ¿verdad? En el artículo 44 de la Constitución, pero fundamentalmente estaría hablando de la tutela judicial efectiva, en donde se exige una justicia célere, expedita. Entonces, la coerción no puede volverse eterna. De alguna forma, se estaría asumiendo una violación al debido proceso cuando se mantiene a alguien en tanto tiempo privado de la libertad, excediendo el ámbito de la proporcionalidad. Entonces, en este caso, el control difuso lo está asumiendo en la alzada. ¿Ok? Es obvio que esa alzada, ese ejercicio del control difuso, también tiene que ser revisado por la Sala Constitucional. No hay ningún tipo de limitante de que el ejercicio del control difuso haya sido por parte del Tribunal de Primera Instancia o por parte de la CUEN. Claro que entonces vendría la respuesta consabida. Si la alzada revoca el control difuso ejercido por el Tribunal de Primera Instancia y después la Sala Constitucional confirma ese ejercicio del control difuso, bueno, de forma sobrevenida se impone la revisión constitucional del asunto, pero no hay una posibilidad del llamado efecto suspensivo de la revisión constitucional
en el ejercicio de la revisión constitucional. Tercera hipótesis de la que nos está abordando la sentencia 2541 de la Sala Constitucional. Tercera hipótesis, es decir, ya vamos por dos, las hipótesis de nulidad oficiosa que se establecen en el artículo 175 actual del Código Orgánico Procesal Penal y el ejercicio del control difuso. Y la tercera hipótesis es cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, en este caso, estaríamos hablando del llamado efecto extensivo, es decir, la posibilidad de invocar el llamado efecto extensivo, y la nulidad oficiosa obra es a favor de quien no ha recurrido el fallo. Quien no lo ha recurrido, entonces se da el llamado efecto extensivo. ¿Ok? Bueno, mis estimados, vamos a seguir porque la verdad es que el tiempo nos está abordando y hay muchas otras cosas que quiero transmitir en el día de hoy. Ya no pueda quedarme concentrado exclusivamente en la llamada relación de la nulidad oficiosa, porque hay muchos otros aspectos que están vinculados a los principios recursivos. Ok, fíjense. Ese otro principio importantísimo es la llamada reforma en perjuicio, la reformatio impeius, artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando la decisión haya sido impugnada por el imputado, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión que es a favor de el imputado. Hay una sentencia de la Sala de Casación Penal que está mostrada allí en la lámina, la 805 del 13 de junio del año 00. La reformatio impeius es una institución jurídica relacionada con los límites a que está sujeto el funcionario de segunda instancia para agravar la situación del imputado y que tiene efecto tanto en las instancias como en el recurso extraordinario de casación. Nótese que a veces los principios recursivos se casan con un solo tipo de recurso. Hablan de la apelación, por ejemplo. Aquí, la reformatio impeius está vinculado a todos los recursos. Si estamos vinculados a todos los recursos, estamos vinculados también al recurso de revocación, al recurso de apelación de auto, al de apelación de sentencia o al recurso de revisión procesal penal. Eso como primera circunstancia. Entonces, el adjue que va a decidir el recurso interpuesto contra una decisión de primera instancia no puede desfavorecer la situación procesal del recurrente si el recurrente es el procesado. Toda esa variable del procesado está allí presente, ¿no? El procesado, el imputado, el condenado, e inclusive, cuidado con malentender que no se está protegiendo al imputado en la no reforma peyorativa cuando ya ese imputado haya sido sobreseído o haya sido absuelto, porque precisamente el cuestionamiento está proviniendo es de la parte que está en desacuerdo con la absolutoria y está en desacuerdo con el sobreseimiento. Si esa otra parte es la que está en desacuerdo con la absolutoria o el sobreseimiento, por lo tanto el recurso no pudo haber sido interpuesto por el procesado porque a él le conviene la decisión absolutoria o a él le conviene la decisión de sobreseimiento.
Y por lo tanto, analizar si puede haber reforma peyorativa sería analizar si hay reforma peyorativa a favor o en contra de la víctima del Ministerio Público, de la víctima y del Ministerio Público. No sería a favor del procesado. Entonces, la reforma peyorativa fundamentalmente o la imposibilidad o la negativa a la reforma peyorativa, a la reforma en perjuicio del procesado, solo existirá frente a un problema de recurrencia singular por parte del procesado. Y en los casos de recurrencia plural, si se inadmite el otro recurso interpuesto por parte distinta al procesado. Me explico por qué se las trae. Aquí está el recurso. ¿Por qué el recurso? Porque el codo es la decisión contra la cual se recurre. Y la mano final es llegarle a la alzada para el cuestionamiento de la decisión que se recurre. Esa mano está solita, está alzada de forma singular. Solamente recurrió el procesado. Pero si ahora le incorporamos esa otra mano, y parezco yo aquí ¿te acuerdas? Aquel personaje de aquella serie viejísima, ninguno de ustedes la debe haber visto, viejísima, vetusta, japonesa, de los años 60. Yo la veía en blanco y negro, jamás la he visto a colores, que se llamaba Ultraman. Ultraman al comienzo hacía así y le llegaban los poderes y se la pasaba en cada capítulo destrozando monstruos. ¿Ok? Había un amigo mío de la infancia que le decían Ultraman y que porque se la pasaba con puro monstruo. Pero bueno, en fin, ese no es el caso. Entonces, aquí está el recurso por parte del procesado. Aquí está el recurso interpuesto por varias partes. Es decir, la decisión es como ciertas personas que no le gusta a nadie, pues. O sea, tiene enemigos por todos lados. O sea, no le gusta la decisión al procesado, ni le gusta tampoco a la parte contraria del procesado, su contraparte. No le gusta a la víctima, ni le gusta al fiscal del Ministerio Público. A nadie le gusta, ¿okay? Esa decisión. Termina siendo condenado por homicidio culposo, siendo que el procesado indicaba que ahí no había ningún homicidio culposo, que ahí lo que hubo fue un accidente de tránsito, y el Ministerio Público, está apelando porque considera que es homicidio preterintencional y la víctima está indicando que es homicidio intencional a título de dolo eventual. A nadie le gusta el fallo. Y el juez vino y decidió por homicidio culposo. Si decidió el homicidio culposo y está apelando solamente el procesado, mal la alzada podrá decidir que en realidad no hay homicidio culposo, sino que lo que hubo fue homicidio intencional o homicidio preterintencional, porque el único que está cuestionando es el propio procesado. Es decir, de alguna forma la prohibición de reforma peyorativa es un limitante al ejercicio ultrapetita que pueda asumir la alzada. Es una limitante frente a esas circunstancias. Ajá. Pero la sonrisa se nos borra del rostro si hay apelaciones cruzadas, impugnaciones cruzadas. Claro, aquí está indicando que hubo violación de norma, que no debió haber sido homicidio culposo, sino que debió haber sido homicidio preterintencional o homicidio a dolo eventual, como indica la víctima. Y esa es la tesis que prosperó en la alzada. La tesis que prosperó en la alzada no fue la tesis del accidente de tránsito, sino la tesis que desfavorece al procesado, pero es porque la recurrencia ha sido plural. ¿Okay? La recurrencia fue plural. ¿Qué pasaría si en esa recurrencia plural de entrada se le negó
legitimatio ad processum a las otras partes, es decir, a los que recurrieron conjuntamente con el procesado. Se inadmitió el recurso del Ministerio Público, se inadmitió el recurso por parte de la víctima, quedé yo solito en la carrera. ¿Okay? Una carrera con un solo caballo, ¿quién va a ganar? Bueno, a lo mejor se queda a mitad de camino, porque esto no significa que si queda singularmente el recurrente, siempre se le vaya a declarar con lugar. Cuidado con entender con la reforma peyorativa que si se inadmite el recurso interpuesto por quien no es procesado, la respuesta debe ser invariablemente que se le conceda la razón al recurrente procesado, y que de no hacérselo, entonces estaríamos abordando un tema de reforma peyorativa. Entonces, pudiera ocurrir que la alzada no le conceda la razón recursiva a ese procesado, aun cuando se haya inadmitido el recurso de las otras partes. Entonces, en definitiva, no existe imposibilidad de reforma peyorativa a favor de la víctima o a favor del Ministerio Público. La garantía está entendida a favor del propio procesado. ¿Ok? Ahora bien, sería muy cuesta arriba que el Ministerio Público es el único que apeló, o la víctima es el único que apeló, y entonces precisamente por la interposición del recurso vaya a la alzada a decidir por vía de la nulidad oficiosa y poner en una situación que empeore aún más la condición de la víctima. Entonces, bueno, claro que el tema estaría vinculado al problema de las hipótesis para la nulidad oficiosa. Si la víctima fue la única que recurrió y viene la alzada e indica, es que tú no eres víctima, te inadmito el recurso, ni siquiera es que voy a la procedencia, es que te inadmito el recurso porque no ostentas la condición de víctima. Fíjate que lo que se pediría a la alzada es que decidiese la procedencia de lo que está interponiendo como motivación recursiva la alzada. Y es que ni siquiera vamos a llegar a la procedencia de la motivación recursiva, sino que el derecho al recurso no lo tienes y se despacha el asunto por vía de la inadmisibilidad. Obviamente hay una reforma peyorativa, es superior lo que le está ocurriendo a la víctima, que ni siquiera que se está considerando la recurrencia, sino que la condición de recurrente se le está negando. Hay una reforma peyorativa. Bueno, por ahí no es. Si la invocación de que si hay un agravio o no sería por la vía de la reforma peyorativa. Por ahí no sería el asunto. No hay norma que lo tolere. El 23 del Código Orgánico me habla del no trámite. Si te tramité, perdón, te permití el trámite, hubo una tramitación del recurso, hubo una decisión en la cual declaro el carácter inadmisible. Bueno, ese fallo pudiera ser cuestionado, bien sea por el amparo o por la revisión constitucional, pero no invocándose la reforma peyorativa. Eso no sería el sustento del cuestionamiento. Se estaría cuestionando, bueno, el concepto de víctima a partir de lo que establece el artículo 30 de la Constitución, el concepto del principio de legalidad sustantivo. La víctima es el ofendido directamente por el delito. Si todo delito en su descripción típica implica como sujetos de la relación jurídico-penal, la existencia de la víctima es esa y no es otra. Lo mismo pudiera ocurrir con respecto al Ministerio Público, que a ese Ministerio Público se le niega el recurso por realizarlo de forma extemporánea. ¿Okay? Entonces, alguien decir, se está empeorando la condición del Ministerio Público al ni siquiera decidirse la procedencia. No, es que no se está cuestionando
la procedencia del Ministerio Público, el Ministerio Público como titular de la acción penal en un delito de acción pública, pero es que el ejercicio de los recursos se realiza conforme a las pautas de ley, las pautas de temporaneidad. Veamos el fallo 1995 del 16 de agosto del año 02 de la Sala Constitucional. Un fallo muy interesante. Cuando la decisión solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Sin embargo, sí le está permitido al juez superior modificar la sentencia a favor del imputado sin importar cuál fue la parte que ejerció el recurso. A favor, es decir, que en el proceso penal venezolano, si el apelante fue el Ministerio Público, al juez le está permitido modificar la sentencia a favor del imputado, lo que conllevaría a la final a que el juez puede reformar en perjuicio del apelante si este es el Ministerio Público, lo que no quiere decir que el juez, resolviendo la única apelación realizada por el Ministerio Público, no pueda modificar la sentencia en perjuicio del reo, ya que el juez estaría cumpliendo con su obligación de resolver lo planteado en la apelación ejercida, no pudiéndose hablar de una reformatio impellos en contra del reo que no apeló. Pero creo que más claro no canta el gallo. ¿Okay? Creo que la sentencia es lo suficientemente no confusa, no difusa, como el chiste del alumno, para el abordaje del abordaje en de la no reforma peyorativa. Vamos a ver el 425. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso. Entonces, esa norma en el Código Orgánico Procesal Penal, que vi que no vieron ustedes la lámina, disculpen que tengo aquí, me estoy confundiendo acá Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso. Esto va en doble sentido. Esto va en el sentido resolutivo del recurso y esto va también en la ejecutabilidad del fallo que resuelve el recurso. Esto va en doble sentido. Por lo tanto, aquí estamos abordando un problema de ascenso. ¿Cómo de ascenso? Bueno, el que era juez de primera instancia y que dictó el fallo, después lo ascendieron y lo nombraron magistrado de la Corte de Apelaciones y ahora precisamente ese magistrado de la Corte de Apelaciones es quien está decidiendo la decisión que dictó el magistrado siendo juez de primera instancia. Pero la respuesta surge casi como obvia. La inhibición y si no lo hace, la recusación en función de lo que establece el 89, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la parcialidad por haber ya emitido un fallo. Pero el tema va también frente a la ejecutabilidad del fallo resolutivo del recurso. La Corte de Apelaciones resuelve el recurso. Suponte tú lo declara con lugar y por lo tanto ordena a que se vuelva a realizar la audiencia preliminar o ordena a que un juez vuelva a pronunciarse. Oído, si por alguna razón el recurso fue por la falta de pronunciamiento del juez, obviamente que ese juez no podría invocar esa norma para abstenerse de pronunciar, porque no lo ha hecho, no se ha pronunciado con respecto al asunto. Imaginémonos que el juez lo que decidió fue remitir las actuaciones ante el fiscal del Ministerio Público frente a una solicitud de sobreseimiento y en esa remisión no dice que no estuvo de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento, sino que ordenó la remisión de las actuaciones en un auto de mero trámite,
presentándose la solicitud de sobreseimiento, se acuerda remitir las actuaciones al fiscal que la solicitó. Eso fue lo que decidió. Bueno, y eso se apeló. Y entonces ahora la Corte de Apelaciones está ordenando a que el juez se pronuncie sobre la procedencia o no del sobreseimiento. Si el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento, como lo establece el 305, pero recuerden que es una norma que está ahorita suspendida por la sentencia 537 de 2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar que con posterioridad se reformó el Código Orgánico Procesal Penal, tendría que decirlo, si por qué razón no está de acuerdo con el sobreseimiento. Entonces, él no se ha pronunciado sobre ese punto, no se ha pronunciado, ¿ok? Definitivamente. Entonces, bueno, imagínense ustedes que el tema esté vinculado a eso, a una ausencia de pronunciamiento. Ahora, si el juez ya decidió y su decisión fue revocada, ya se ejerce la función tuitiva. Hay una corrección que implica la imposibilidad de nueva decisión judicial porque está afectado, está contaminado de ausencia de capacidad subjetiva. Ese juez está teñido de alguna forma de parcialidad por ya haber emitido decisión con conocimiento de la causa. Y entonces, bueno, no se invocaría la posibilidad se interpondría pues la inhibición. Recuerden que existe la teoría del órgano, ¿ok? El órgano es el tribunal, pero el titular es el juez. A lo mejor ese tribunal de control que decidió el asunto tenía como juez a Pedro Pérez, contra cuya decisión se recurrió. Y ahora la alzada ha ordenado, ha anulado el fallo y ha remitido las actuaciones al mismo tribunal. Y ahora ese tribunal no tiene como titular a Pedro Pérez, sino a Juan González. A un Juan González por ahí que le dicen cartagenero, no sé si es verdad o no, no sé si es de Cartagena. Un Juan González que es el que quita y manda en la política venezolana. O sea, yo creo que ahorita uno de los seres más importantes en la política venezolana no es ni Nicolás Maduro, ni Juan Guaidó, ni Joe Biden. Yo creo que es Juan también. Otro Juan, que sería Juan González. Pero bueno, disculpen la digresión política del asunto. Entonces, por cierto, alguien con un nombre son nombres así que son tan Ángel Serpa, Pedro Pérez, Juan González, un nombre sencillito, pues. Bueno, ok. Resulta que esa imposibilidad de nuevo pronunciamiento está vinculado a esas causales, ya saben ustedes, conforme al 89.7, como causales de inhibición y recusación, los jueces pueden ser recusados por haber emitido opinión en la causa siempre que el recusado se encuentre desempeñando el cargo. Con lo cual yo le abordo el tema de la teoría del órgano. Si el problema es que sea el mismo titular del tribunal que se le está imponiendo a decidir por una decisión de la alzada. El tema de la temporaneidad del ejercicio de los recursos es un tema evidentemente vital. Se interpondrán las condiciones de tiempo y forma que se determinen en este código con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. 426 del Código Orgánico Procesal Penal. Se interpondrá en las condiciones de tiempo y forma que determinen este código con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. Entonces, el concepto de día hábil se verifica en el artículo 156, infine, del Código Orgánico Procesal Penal. En materia recursiva, los lapsos se computarán por día de despacho. Por lo tanto, todo lo que implique la incidencia recursiva, tanto en su interposición, como en su contestación, como en su tramitación, como en su resolución, está vinculado a la necesidad del respeto
de los días de despacho. Evidentemente, ya saben ustedes que en fase preparatoria nos encontramos con que todos los días son de despacho de forma continua y que en fase intermedia y en la fase recursiva los días hábiles son los días en donde el tribunal efectivamente despacha. Es decir, donde está el tema de la exclusión de los días de sábado y domingo, tal día como hoy, días de fiesta o días donde el tribunal definitivamente no dio despacho, qué sé yo, el juez estaba en un curso allí sobre pensamiento jurídico de los presidentes de la República, en fin, y no dio despacho. Esto ha sido un tanto morigerado en el sentido de que en fase preparatoria el razonamiento de la continuidad está vinculado a temas atinentes a la libertad, es decir, a decisiones que estén vinculados en el ámbito de la libertad, mientras alguien esté privado de la libertad. Porque supónganse ustedes que estaríamos hablando de procedimientos en donde la libertad no está en juego, es decir, incidencias donde la libertad no está en juego. Por ejemplo, la apelación de una querella, cuando todavía el tema de la libertad no es la que está jugando el papel fundamental, o la apelación, qué sé yo, de una decisión que ordena un allanamiento. ¿Ok? El tema de la libertad, bueno, juega el papel fundamental en la consideración del asunto. 3 fallos vamos a ir abordando. El fallo 48 del 2304 de la Sala de Casación Penal. El lapso para interponer los recursos a partir de la publicación, pues las partes, con la lectura del dispositivo del fallo, quedaron notificadas. No obstante, si el tribunal, luego de la publicación, notifica nuevamente, es a partir de la última notificación cuando se comenzará a contar el lapso para interponer. Yo sé que han existido muchas decisiones por parte de la Sala Constitucional en la Sala de Casación Penal que parecen de alguna forma morigerar este criterio, pero en realidad no, sigue siendo el mismo. Es decir, la publicación es el pistoletazo de entrada o de salida, mejor dicho, el pistoletazo de salida en el atletismo, por ejemplo, para poder interponer el recurso. Entonces, la publicación del fallo en donde se expresa la motivación general, cuya motivación se requiere a los efectos de invocar el recurso, a los efectos de interponer el recurso. Entonces, ya de una vez les advierto que en la semana que viene, ya que estamos a punto de terminar acá, ¿verdad? El día viernes, si es que voy a dar, sí, el viernes sí hay clase y el sábado también. El día viernes vamos a abordar el recurso de revocación en la primera sesión y el recurso de apelación de autos en la segunda sesión. Y el día sábado vamos a abordar la apelación de sentencia y, si nos queda tiempo, el recurso de casación. Y de una vez, mis alumnos, les estoy hablando que vamos a tener que hacer una clase extraordinaria, porque las clases subsiguientes, digamos, ordinarias del asunto, ya son las clases de evaluación, con lo cual esto me implica a mí que ya en esta semana debo estar enviándoles el tema de la exposición y del trabajo. Pero recuerden que todavía tenemos, digamos, 2 días de clases ordinarias, que sería el viernes y el sábado, más un par de clases de 40 minutos cada una extraordinaria, que yo la ubicaría para el lunes, estaría siendo para el lunes 7 de noviembre de 2022. Es decir, las próximas clases ordinarias son el viernes 4 y el sábado 5, y la clase extraordinaria sería el lunes 7, siendo que la actividad evaluativa sería el 11 y el 12 de noviembre.
como lo hemos hablado. Anótense entonces, 11 y 12 de noviembre.